Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sección llamada Yo estuve ahí con el Dr. Karam 8K y con la compañía de la poderosísima Milena Duque. Bienvenida, querida Milena, ¿cómo va todo? Qué rico tenerte acá una vez más en este programa que tenemos de Yo estuve ahí. Y hoy con una propuesta muy interesante, pero contánosla tú. Hola Doc, muy buenos días. El poderosísimo Dr. Karam 8K y la compañía de todas las personas que le han estado siguiendo. Pues nada, doctor, hoy yo creo que los ojos me alumbran de alegría o más bien de picardía porque eh, la vez pasada habíamos dicho, ay, ¿de qué vamos a hablar en el próximo? Y bueno, dijimos, bueno, puede ser eso, pero no, señor, yo hoy le tengo eh, picardía y picardía porque le quiero poner una trampita a usted y quiero hacer diferente este podcast para todos los que nos escuchan. Así es que, Doc, ¿se deja retar? Sí, claro, por supuesto. Quiero decirle a todos y a todas, estoy totalmente sorprendido porque pensé que íbamos incluso a cubrir un tema diferente, que me había medio mencionado Milena, que si hablábamos de otro de los personajes de televisión, sí, y ya tenía más o menos algo cuando me sale con eso, pero a mí esos retos me encantan. Así que vamos aquí en ese arte de dejarnos llevar por las impresiones. Vamos a ver cómo funciona, querida Milena. Bueno, doctor, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo, como puede ver, en el fondo de mi pantalla tengo es un muro, ¿sí? Sí. Entonces le voy a poner unas cuantas imágenes y de cada una de las imágenes usted me dice, sí, sí estuve ahí, se utilizó así, me trae recuerdos o simplemente me dice, no, eso yo nunca lo utilicé, no tengo ni idea qué es y continuamos. ¿Listo, Doc? Dale, claro que sí, qué Bueno, interesante, ¿ah? entonces me voy a buscar la primera imagen. A ver, mi doctor Karam, ¿qué le trae esta imagen? Vamos Caramba, a ver. Preparado dale. y ya está cargado. Ah, Listo. caramba. Me corro un Ah, poquito. caramba. Bueno, ese es un juguete maravilloso. Ese es un juguete maravilloso y claro que me trae muchos recuerdos. Yo escucho, creo que en México la denominan canicas. No sé si Canicas. acá también lo Ajá. denominan canicas, me refiero Sí. porque generacionalmente los nombres van cambiando. En una época lo llamaban esferas, pero en mi época de niñez, porque la recuerdo muchísimo, la llamábamos bolas. Había una bola que era más grande, creo que aquí se nota, mira la imagen, la bolita más A grande, ver. Sí. esas se llamaban hay veces Omara o esfera, ¿sí? O Uy. balín, ¿sí? Bueno, balín Ok. era de color negrito, o color, era como de hierrito, Era como, como con un ojito amarillo. no, el balín era como la esfera, como Ah, rodachín, como las sí, que ruedas de era los toda carritos que negrita, pero como un habían unas balincito. pequeñitas, habían unas chiquiticas Ujú. y eran mucho más duras. Y fíjate lo que estoy haciendo, es que ya, ya me llegó al recuerdo pleno. Y recuerdo que habían varias maneras de jugar con estas esferas. Usualmente eran como piques o piques. Mejor dicho, el nombre tal vez era de pique, de picarse, de confrontar, Ok, ¿sí? Pero la fuimos cambiando y nosotros le llamamos piques, piques, ¿sí? No, no ok, piques, sino pique, o piqui, ok. ¿sí? O piquis. Recuerdo que habían dos maneras de jugar. Una no muy práctica, que era jugar uno con otros niños y hacer apuestas con las bolitas y tic, 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 y al que le diera más rápido y todo. No era muy rico porque no faltaban o los niños mañosos o los niños tramposos o los niños muy duros jugando esto y se quedaba uno sin bolas. Entonces, Ok. si te soy muy sincero, jugué algunas veces, pero yo dije, no, yo no estoy ganando acá bolas, sino estoy perdiendo. Entonces no juego así Ah, y hago ustedes las colección. apostaban.
Sí, Era que era las como una manera apostaban. de apostarlas, pero la verdad a mí no me convenció mucho porque, pues, no, yo quería quedarme con mis bolas. Me refiero a las esferas, ¿sí? Pues la verdad me gustaba mucho. Lo que sí empecé a jugar mucho, y recuerdo que jugábamos con mi hermano mayor, ojalá él lo recuerde aún, era que teníamos ejércitos de muñequitos de plástico que eran muy comunes en aquel entonces, como los que muestran en Toy Story, para que te hagas un Ok. poco la idea. Tal cual, como esos soldados. Y yo tenía mi fila acá a este lado y mi hermano la fila al fondo y con las bolitas, ¡tin, tin, tin! Uy, qué cosa tan agradable de juego. Qué cosa tan sabrosa. Yo no sé si hoy pudiéramos, como versiones antiguas y análogas de lo que hoy es como un Fortnite o, o juegos así de combate a ese nivel, como en eSport. Pero era muy, muy agradable el jueguito así con las esferas. Y recuerdo, cuando me mostraste la imagen así, yo recuerdo que es un recuerdo muy bonito que tengo de mi papá. Y es que cada vez que yo me antojaba de algo, algo de eso lo heredé yo. Algo mucho tal vez. Mi papá tenía como muy sana costumbre en aquel entonces, que si yo decía, ay, a mí me gustan las bolas y estoy jugando con las bolas, con las esferas, Sí, eh, él me llegaba de su trabajo con una bolsa llena de bolas, de estas, de ¿sí? bolas, ¿Sí? De de canicas, de canicas. bolas, pero con cualquier cantidad. Entonces, yo llegué a tener una colección tan grande de bolas que rápidamente perdí como la fiebre. Era muy, muy curioso, como la goma de tenerla, porque pues ya, Mm. digamos que los niños querían tener y entonces cuando yo tenía 5, yo tenía de pronto 8, decía, wow, una colección de 10. Pero mi papá un día me llegó con 50, el otro día con 100, pues ya tenía muchas. Entonces ya como que le perdí No, pero es que la... su papá era como millonario, profe, porque es que a mí, No, mejor dicho, yo esas sí, canicas le digo que en mi casa eran escasas, súper escasas. Bueno, también sí, es porque yo le he contado que yo soy del campo, entonces no sé, de pronto que llegaran al sí, campo no era no era lo tan común. Bueno, no te voy accesible. a decir que fuera, no, no sé, de hecho no sé cuánto valían en ese entonces, pero pues sí recuerdo que mi papá trabajaba, eh, lo recuerdo porque me llevaba, en el centro de la ciudad, en un edificio que se llamaba Corpavico, que todavía se llama así, el edificio se llama Corpavi, en Bogotá. No, no sé tú qué tanto ubiques el centro de Bogotá, Sí, 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 eh, claro, total. digamos como en la avenida Jiménez, o sea, la calle, lo que Sí, es calle 13, pero bien al fondo, como sí. con octava, no, mentira, como con sexta, sí, hacia la Arriba de San 14. Victorino. Por esa zona. Y seguramente por esas zonas conseguía juguetes en precios muy baratos o en Sí, buenos claro. precios. Y por eso me llegaba con... Y lo que te digo, digamos, me llegó como 2, 3 veces. Entonces ya tenía una bolsa gigantesca de bolas. Y ya no quise... O sea, fue mi colección durante muchos años. Jugaba con toda esa cantidad de peras y digamos Y que es que eran de múltiples de colores, múltiples una cosa colores. Los impresionante. juegos eran muy agradables, las bolitas eran muy resistentes, uno las golpeaba y se dañaba una, no dañaban dos. Esas cosas eran, uno casi quería indestructible. Claro, pues yo no las iba tampoco a coger con un martillo a dañar ni nada de eso, pero sí lo recuerdo con muchísima felicidad. Tal vez, yo no sé si lamentablemente, ese fue uno de los primeros juguetes que me hizo ser bastante como egoísta tal vez, en términos de que no quería Ok. perderlas, ¿sí? Entonces, si jugaba con amiguitos y me iban a quitar apostando las bolitas, pues dije, no, yo no quiero perderlas y rápido a eso. Pero sí recuerdo con mucho cariño los juegos de combates entre feras. Además, eran muy ricas para jugar solo igual, es decir, pues yo cogía las esferas y hacía los, digamos, los combates simple y llanamente, y no tenía a mi hermano para jugar, pues yo armaba el ejército al frente, mi otro ejército acá y dispárelos. Y delicioso, o sea, era un ejercicio todo el tiempo. Es que me dice, te digo eso y te confieso que si tuviera hoy muñequitos de plástico otra vez y alguna que otra pera, en el pasillo me dedicaba un muy buen rato ahí, claro que ya de pronto la espalda no me ayudaría, los pies ya no sería tan fácil la cosa. Tal vez pondría 2 asientos a los lados, qué sé yo, pero qué recuerdo tan bonito, qué recuerdo tan agradable de jugar con estas esferas, caramba, qué bonito. Bueno,
Ahora vamos a mirar otra. ¿Preparado para pensar Sí, en otro? empezamos bien. No me imaginé esta, ¿eh? No la imaginaba. Bueno, vamos a mirar otra. Otra súper chévere que me parece linda, que A ver. todavía se ve por montones. Vamos a mirar. A ver que cargue. Ahí está. Ah, caramba, las cometas. Las cometas. ¿Jugó? ¿No jugó con cometas? Elevó cometas Sí, más bien. sí, le ve cometas. Pero debo confesar que nunca fui bueno con las dichosas cometas. Nunca, ¿sí? Yo recuerdo todavía gente elevando unas cometas que eso parecía que llegaban al cielo. Eso le quería preguntar. Ahora Sí. se ven muy común, de hecho, y pues son inmensas, una cosa, pues es una vaina impresionante. Son unas cometas inmensas. Y yo recuerdo eh, en mi niñez que, bueno, pues en realidad nosotros, yo no sé de dónde nos llegaron la información de las cometas y hacíamos muchas cometicas chiquitas de papel y les poníamos una pitica y le hacíamos, pero ya después empezamos a hacerlas con papel globo y eran muy parecidas a estas. De hecho, esa imagen se ve que es de las imágenes de hace tiempo. Y esas cometas son de las que se veían muy así. Pero usted me habla que cuando estuvo ahí, en ese momento, sí las recuerda grandes. Es decir, que las cometas de tamaños grandes y de formas están desde los años Sí, 70. no, por lo menos las que yo recuerdo. Digamos que las de formas, que uno ve como dragones, que ve los personajes, cosas así, no Sí. las recuerdo tanto, así que puedo tener una suerte de efecto Mandela, es decir, acordarme de algo que no pasó y decorarlo. Lo que sí recuerdo eran las cometas, digamos, de 6 lados, o sea, los hexágonos. Sí, Sí, es que no la veo ahí en el dibujo, pero la cometa, digamos, como tradicional, tal vez ahí. como esa. Y la del niño así, esa sí la recuerdo desde esa época. Y tal vez lo que se habían era grandes, muy grandes y enormes, ¿sí? Pero digamos que y dependía mucho de la cola de la cometa, eso sí me acuerdo mucho el contexto de la cola de la cometa para elevarla. Eh, y eran realmente muy oscas, ¿sí? La pita y todo era como muy osca para, o sea, tenía uno que tener gracia y estilo que no lo tuve. Yo sí recuerdo haber elevado una cometa, pero si te digo, por ahí era unos 8 años, es decir, curiosamente no fue hace tanto. Y lo recuerdo porque me lucí, creo que fue incluso con mi hijo, no sé. Le tendría que preguntar a mi hijo, sí, porque pues él fue muy pequeño en ese momento, pero tal vez. Pero sí me acuerdo como de haber elevado una cometa y de que me funcionó. Y por primera vez en mi vida estaba elevando una cometa muy alto. Eh, Debo decir que yo estaba más contento que él. Sí, yo, vea la cometa, la cometa elevó, qué genial. Y no recuerdo que él estuviera particularmente contento ni nada. Yo sí estaba, pero como diciendo, miren, qué gag soy, cómo soy de ¿Qué bueno es elevando la eso? cometa. Sí, pero pues también creo que se debía como que la tecnología actual hace que sean como más aerodinámicas. El caso fue que me voló muy bien, fue muy cómodo el proceso para que volara la cometa. Debo decir, eso sí que fue como flor de un día. La elevé, llegó allá bien arriba y había que bajarla porque creo que se enredaba con... No me acuerdo con qué, pero había que bajarla y ya después no la pude volver a subir. O sea, fue como un sueño hecho realidad, fue como si mi Dios me dijera, no se va a quedar usted sin... Estoy todo nostálgico hoy, pero pues que claro, me pone a hablar de nostalgia. Ay, Sí, pero fue como una cosa, no se va a quedar usted en la vida sin saber cómo se siente elevar una cometa a ese nivel. Porque sí recuerdo de niño cometas de papel. Eso sí me acuerdo de armar cometas con las hojas del cuaderno, arrancarlas sí, y hacer se le unos hacía uno los soniditos, doblecitos los al lado y le doblecitos y ponía elevar tapita. así. Pero eso obviamente no le elevaba más que, porque era una pitica chiquita, eso era una gotica Claro. y Y, elevaba muy le, y, poco. también, y también le ponían, nosotros, pues cuando estaba chiquita le colocábamos de las colitas, le poníamos, Sí. era bolsas,
que en esa sí. época salían unas bolsas que eran azul con blanco, de rayas así azules con blanco, y uno cogía y las cortaba y se las pegaba a las hojitas de Sí, para la cuaderno, cola, para la cola, la tirita. exactamente. Sí, sí, claro. Digamos que es que yo no fui tanto un niño de jugar en la calle. Ujú. Sí, digamos que sí alcancé a vivir en la niñez, digamos, en la calle de jugar con niños en la calle. Lo digo porque hoy, soy muy sincero, lamentablemente creo que es una opción que no muchos niños, por lo menos en la ciudad, la pueden tener tan tranquilamente, ¿sí? Es decir, yo vivo en un conjunto cerrado, veo que hay niños que salen a veces a la calle, pero a mí me da como susto, con todo y que están dentro del conjunto, ¿sí? Es Ok. decir, como que, y tienen un espacio muy limitado, ¿sí? O sea, si Ujú. acá mi hijo y yo quisiéramos elevar una cometa, pues tendríamos que salir al parque, que queda un poco más lejos. De pronto lo podríamos hacer, pero ya no hay como el mismo. Yo, de pronto, cuando vuelvan a surgir cometas, me está haciendo sentir culpable porque no soy muy de ¡Ah! salir con mi hijo a elevar una cometa. Me parece como. Me da como cierta pereza. Pero me trajiste un recuerdo bonito. Ya pasó la fecha de las cometas, ¿no? Eso era como julio, agosto, si mal no estoy. Eso es en agosto, es el mes de las De las cometas. cometas. Sí, no. Me has hecho sentir culpable. A ver si en otro agosto sí vuelvo a elevar cometas conmigo. Pero también siento que la generación actual, pues el que es muy gomoso del aire libre y de la cometa, de pronto sí sale. Pero es que en agosto también acá se tiende a dar una época de mucha lluvia. Entonces, como que no es tan cómodo la salida. Y el viento es horrible. Entonces, pero bueno, es Bueno, bonito recuerdo. vamos dos, vamos dos, vamos Sí, dos, vamos a ver. Esta de pronto no es, esta quizás es menos común para usted, pero es muy de los años 70, así es que quizás la recuerde, los famosos hula hula hula. hula. Sí, señora. Y casi que la imagen que yo recuerdo es tal cual como la que estás mostrando ahí. Es que es más, yo quisiera ver hasta el nombre del colegio porque me suena como que yo estudié en ese colegio y hasta las profes me parecen conocidas, pero no, yo creo que esa foto es extranjera. A ver, me acuerdo el año, o más que el año, me acuerdo el curso que estaba haciendo. Los Zulaula se hicieron muy populares. Más o menos, es que estoy tratando de recordar fechas, de pronto me descacho ahí un poquito. Pues yo Eh, encontré que en Colombia entre los años 60 y 70, y especialmente en los 70 fueron los más, sí, pues pero en los donde 70 más yo era estuvo muy en furor. pequeño. En los Ok. 70 era muy pequeño. En los 70 yo tendría 2 años para 1970. Y yo me Ujú. acuerdo jugar hula hula. ¿Sí? De hecho, recuerdo, el hula hula era más un concepto para gente más bien adulta, era como cierta actividad de ejercicio y los niños, cuando empezábamos con eso se nos caía ahí mismo, ¿sí? Eso no podíamos hacer mayor. De hecho, poderlo sostener así fuera un rato era como prodigioso. Yo recuerdo más o menos una época de hula hula como a los 75, 76, que Ya si tendría hacemos por ahí siete, cuenta, 8 años. exactamente, hacia los 7 8 años, sí recuerdo, y de hecho la imagen ahí se me hizo muy parecida a un colegio en el que estuve en mi infancia, porque era un colegio, digamos, ubicado como en una casa de barrio. Mm, es que me acuerdo hasta el barrio, en Fontibón, me acuerdo el colegio, y tenía así como el espacio de recreo era como un patio grande, y ahí Ujú. salíamos a jugar, y ahí recuerdo un poco el contexto del hula hula, no con tantos niños jugando porque no había ni tantos hula hula, pero sí me acuerdo que era muy atractivo el concepto de mover uno el hula hula, tan atractivo como berracamente difícil. ¿Sí? Es decir, uno con Mm. mucha fuerza lo lograba hacer girar, porque el hula hula parecía muy fácil, ¿sí? Pues, dar hacia atrás, adelante el cuerpo, atrás, adelante y ya. Vaya, hágalo y sostenga ese dichoso aro ahí harto rato. Era un camello. De hecho, Sí, yo también lo intenté mucho y nunca pude con eso. resultaba un poco en Me teoría más declaro funcional en mala. el cuello, pero tú veías a la gente, pues en los comerciales, o a gente hacerlo y uno, ay, yo también puedo. ¿Qué va? ¿Qué va? Era un camello, pero resultaba muy divertido en pequeñas partidas de 5 minutos o hasta menos, ¿no? Porque, ay, yo quiero, No, pues, ay, al momentico no, ya y no.
Yo he visto gente que comienza en una mano, se lo mete por el cuello, por todo el torso, en la cintura y lo bajan por los pies mejor dicho, una magia total. Sí, no, es una delicia. Ay, pero a ver, lo que pasa es que mi niñez y diría que mi adultez, yo nunca fui muy buena en educación física. De hecho, recuerdo que, mira, es que es casi de no creer, yo fui un estudiante siempre muy ñoño, ¿sí? A mí me iba muy Ujú. bien, ¿sí? Pero muy bien en el colegio, muy, muy bien, en términos académicos, pero pues de notas y me sentía pues, oh, pero llegaba a la clase de educación física y ahí empezaba yo a parir borugos, ¿sí? Era Ah, terrible, terrible. Yo le recuerdo la educación física de las cosas más traumáticas que recuerde de mi formación académica. de su Ninguna otra materia. formación. No, la gente, yo me acuerdo que le daban, en esa época, mira, es que en esa época, cuando yo estudié, si uno perdía una asignatura, podía perder Ujú. el año. O sea, había, creo que después hubo la posibilidad de habilitar, pero si tú la perdías, nada que hacer. Eh, Después eso se limitó a matemática, me acuerdo, y creo que a español. Es decir, las otras uno podía habilitarlas y hacer una doble habilitación, doble habilitación. Pero uno no podía perder materias. Es decir, digamos que en esa época era muy duro y te confieso que mi gran pánico de prácticamente hasta noveno bachillerato, lo que llaman ahora noveno bachillerato, era la educación física. ¿Sí? En términos de que yo sentía que yo tenía todos los dichosos años el riesgo de perder el año por culpa de la educación física. Yo creo que Ujú. sinceramente hoy, o sea, creo hoy que aún en esa época los profesores no me hubieran dejado, ¿sí? Pero no fue lo que me dijeron, ¿sí? Lo que me decían es, usted está perdiendo educación física y siempre siento que no lograba ser el mejor estudiante del curso o el más destacado por culpa de educación Por física. culpa de educación física. Y tengo en mi mente claramente haber perdido la asignatura de educación física. Es decir, la primera asignatura que yo llegué a perder en mi vida, o sea, que llegaba un corte, una nota de calificación donde yo perdía una asignatura, era educación física. ¿Sí? Que eso era como Ujú. muy raro. Creo que incluso mis padres en medio de todo como que entendían. Y entonces como que decían, ah, este hombre no para educación física salió negado. Pero pues Este no salió era, malo. sí, no, afortunadamente pues podía correr, saltar, brincar, jugar, pero no Pero lo no hacía le bien. gustaba. Sí, no, no, no era Claro, un no le deportista, generaba pasión. no me generaba, no, no, nunca fui miembro de los equipos de fútbol, ni de nada, nada, esa parte no, era como muy negado. Y por lo mismo, incluso siento, mira lo que son los traumas. Yo recuerdo, es que me acuerdo hasta el nombre del profesor, Froilán se Ah, llamaba el señor. ¿cómo se Eh, llamaba? Froilán, paisa. Ush, qué nombre tan raro. Sí, sí, lo recuerdo. Quién sabe si todavía esté vivo ese señor. Ya era grande. Y me acuerdo que esto yo ya estaba también grandecito, ¿eh? Yo tenía que hacer un ejercicio. Sí, sí, creo que yo ya estaba por los 14 15 años. El ejercicio que yo tenía que hacer, lo que pasa es que cuando yo tenía 14 15 años, eso fue hace muchas décadas atrás. ¿Sí? Ay, que tampoco. Mm. Sí, pues mira, fue hace 42 años. O sea, es que fueron 4 décadas atrás, tampoco es, Cuatro ¿sí? de edad. Y ¿Qué? 4 décadas no se cuentan. A ver, en 42 años muchas cosas han pasado y muchas cosas han cambiado. Yo voy incluso al barrio, eso fue Medellín. Yo voy a ese barrio, voy a ese sitio y estoy casi seguro que no lo reconozco, ¿sí? Y creo que ¿Qué incluso barrio les digo, era? ay, es que eso era como la Floresta, creo que se llamaba por allá. Ok, Eso, sí. sí, 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 sigue. Sí, sí. Es que me Sí, acuerdo claro, que la uno podía floresta, llegar sí. caminando hasta el estadio del Atanasio Girardot, creo que pues seguía siendo. Totalmente. Y uno podía, Sí, pero era debe un ser la floresta. recorrido largo. Y me acuerdo que había una cancha de fútbol muy bonita que era como donde la gente jugaba. Me acuerdo hasta un equipo que se llamaba Cocolizo, que era muy buen equipo. No jugaba yo ahí, tenía un amigo que sí jugaba ahí. Pero bueno, el cuento es que como ya era grande, pues ya era 14 añero, 15 añero, la educación física era exigente y me acuerdo todavía que nos dieron unas varas, esos palos de que uno tenía que con el palo saltar, o Ok. sea, saltar encima del dichoso palo. Y yo no podía, qué cosa tan horrorosa, qué cosa tan mórbidamente horrorosa, yo no podía.
saltar ese dichoso palo. No podía, no, Mejor y dicho, ese usted era era totalmente amotriz. totalmente, y ese era el primero de un montón de ejercicios, ¿sí? Y yo no podía pasar el primero. Yo me acuerdo que yo le dije al profesor, es que todavía me acuerdo, dije, profe, no, es que yo no puedo. Además, nunca tengo tiempo ni de ensayar con esa vaina, porque pues todos los demás muchachos jugaban con eso y pues, yo no, y no me gustaba, entonces iba a perder. Era solo que di la nota, me acuerdo. Y el profesor, me acuerdo, me dijo, era un lunes o un jueves. Me dijo, bueno, el examen va a ser el otro jueves. Llévese ese palo para su Ujú. casa. Se lo regalo. ¿Sí? Y me regaló el palo. Yo Ok. me acuerdo que me fui con el palito para la casa. Me fui con el palo para la casa todo contento. De verdad que me puse muy contento. Y me puse a hacer ejercicio en ese parque con el palo a los Rocky. Así. Eso Ok. faltaba la música. Y hágale, y hágale, y hágale, o el. Así, tal cual. Y yo me metí en la novela. Eh, Oye, y tanto le hice que sí aprendí a saltar en ese Aprendí. palo. Incluso me acuerdo que era capaz de hacerlo de adelante y de para atrás, ¿sí? Creo que Qué incluso hasta bacano. lo terminé rompiendo de tanto que le hacía, pero entonces ya lo hacía. Lo rompí y no me desestimulé, sino que lo hice pues en la mitad del palito así, y hágale y sáltelo. Ujú. Y me volví muy cac con eso. Me voy todo feliz a mostrar al profesor mi progreso. Yo me sentía el berraco, ¿sí? Se me profe, Ajá. profe, eso era lo que faltaba, que yo tuviera más tiempo para ensayar. Me sentí muy orgulloso de mí mismo. Y llegué y la hice. Me acuerdo que el profe dijo, bien, bien, lo hace. Y me dijo, hágalo corriendo. Y obviamente corriendo no voy a poder. Pero lo hice para adelante, lo hice para atrás. Y digo, muy bien, muy bien. Vamos a hacer las otras 4 pruebas. Y claro, las otras 4 no pude, no No pude. las había No, practicado. sabía el palito. Y me acuerdo que igual yo le hice aquello, en esa época ser tierno no pagaba. Yo le hice ojitos tiernos, le dije, profe, mira el esfuerzo, mire, tal. No fue. Nada, nada, me puso 4. Me rajó, Ah, me pero cuatro, rajó. 4 pero sobre ¿cómo así 10. era? La calificación era sobre 10. Ah, no, sí, Me estuvo mal. rajó, me rajó. Todavía me Jodido. acuerdo haber cargado esa nota de haber perdido. Por eso yo te digo que yo vivía muy asustado en bachillerato, porque todas las materias las pasaba muy bien, pero educación física Ujú. la perdía. Creo que Bueno, pero igual, tener un 4 de tener a cero, que era lo que tenía claro, y creo que inicialmente, con sí. ese, a lo que voy, ya que me dices eso, esa nota, porque es que yo perdí educación física muchos años y perdía la definitiva en educación física, pero el promedio me ayudó a pasar. O sea, nunca tenía, Ajá. si miran los estudiantes destacados de cada curso, no lograba muchas veces, creo que nunca logré ser el primero, estaba cerquita, pero si mejor dicho, si no hubiera existido educación física, mis notas hubieran sido altas en otro No tiempo. ha sido mucho. Sí, sí, Bueno, sí. bueno, profesor, ya nos dimos cuenta que usted estuvo ahí con las canicas, que estuvo ahí con las cometas, Sí. que estuvo ahí con el hula hula. Ahora vamos a ver usted qué hizo. Este no es ningún ejercicio físico. Ah, bueno, Vamos a vamos ver a cómo ver. le iba a usted A con ver. este. Mírelo El ahí. trompo. Uy, no. No, va de retro con esa imagen, pero tengo la opción. No, eso para mí, de no ser porque yo he visto que hay gente que lo hace, yo te diría, no, eso era Sí. efectos especiales. Sí, no, hay gente que lo hace y hace que el trompo ahí le gire en la mano y la gente era así lanzándolo. No, yo no era ni capaz de. Yo lo amarraba, Ujú. lo lanzaba y si me descuidaba me daba un cabezazo con ese trompo. O sea, no, mija, motricidad fina nunca, motricidad fina. Mira, hace poco le contaba a la gente y la gente se burlaba de mí con eso. Mira como yo agarro un lápiz o un esfero. Ah, ¿Sí? Es como lo ajá. cojo y creo que así no Sí, es. ¿Sí? Y así lo sí, agarré. totalmente. Y así escribo yo. ¿Sí? Y ya no, a ver, no lo corregí. Llevo 57 años escribiendo así, o sea, no lo voy Sí, a yo corregir creo a que estas ya horas no del fue. partido, ¿sí? Pero siempre escribo así y siempre motricidad fina. eh,
fue una materia pendiente, fueron Esa elementos fue que la que no, siempre perdió. sí, no, 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 y menos, y digamos que cuando había que hacer trazados en motricidad fina o algo, lo que para mucha gente de pronto lo sacaba de manera mecánica, yo tardaba, siempre lo logré a punta de esfuerzo. Entonces el trompo, olvídalo, eso era un tema cerrado para mí, pero absolutamente cerrado. Para mi buena fortuna, siempre ha habido gente como que es innovadora, porque sí me acuerdo en los 70 un juguete que era un trompo, ¿sí? Pero que se Ujú. enroscaba como en una especie de pistola, ¿sí? De plástico. Se Ok. enroscaba y uno le daba vuelta, clic, 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 el trompito con la pistola, lo ponía uno hacia abajo, ¡pap! La disparaba y el trompito se movía solo. Ah, ok. Ay, güey madre, o sea, eso yo nunca lo vi. Sí, Eso y se hacen había en otro que familia. era con una cuerdita como cilindraje, por así decirlo, que era, y uno, entonces lo que hacía era coger la cuerda así, ¡prrr! Sí, así, Ok. ¡ring! Y entonces el trompo Ajá. ya daba vueltas. Es decir, gracias a esos benditos artilugios que quien lo inventó, mi Dios lo tenga en su santa gloria, la persona que se inventó esas cosas era un genio. Era un genio. Y pues afortunadamente creo que no era yo el único niño que jugaba con ese tipo de artilugios adicionales que nos permitían ver lo que sentía alguien cuando movía el trompo de esa manera. Cuando lo podía Jamás, hacer. Yo tampoco lo llegué, pues de hecho a mis hijas les compré un yo, ellas tienen acá yoyo, yo tengo dos sí, hijas y hemos intentado jugar con sí, ese yoyo, no, eso siempre que lo tiro, eso se cae para otro lado y pues no da vuelticas, no sirve. trompo impulsado. Voy a ver si encuentro algo. Pero sí, no, ya es muy difícil. Se ve el trompo, pero no se ve el artilugio con el que se impulsaba el trompo. Qué pesar, si algún día lo encuentro, te lo comparto Ajá, para que la gente lo vea. Pero sí me acuerdo mucho del juguete. Parecía como una especie de pistola, solo que daba vuelta y ¡pum! Se lanzaba hacia el piso y el trompo quedaba en movimiento. O si no, con una cuerda, uno la alaba, el trompito quedaba como ujú, aferrado a un palo, ¿sí? Hacen cuenta como okey, si el trompo estuviera aferrado a un palito así, ¿sí? Entonces tú ponías ujú, acá, el trompo quedaba acá abajo en esta punta, y aquí uno metía una cuerda, como una cosa de sin fin. Uno lo giraba así, ¡rin! Y ahí se movía. okey. Bueno, Doc, ahora este. Ah, eso sí lo recuerdo. Eso sí era bueno. Bueno, no era el super gag, pero sí me defendía con el trompo. O sea, sí sabía hacer dormir el trompo, sí sabía hacer el perrito, el del perrito que se va así. Ah, Eso lo sabía. ajá, La vuelta al mundo. El yo-yo creo que fue el juguete más agradecido conmigo. Sí, y lo recuerdo con mucho cariño porque me funcionaba. El trompito sí, perdón, el yo-yo. el yoyo. El yo-yo me funciona. Oye, ¿tú sabes la historia del origen del yo-yo? No, ni idea. Yo nunca sé si eso haya sido cierto. Dicen que el yo-yo se inventó en un manicomio y que estaban Okey. haciendo como eventos de que quién era el que hacía algo pues bien original. Y uno de los loquitos en el momento, te estoy hablando de los 70 cuando escuché esa historia, inventó el yoyo y entonces todos allá jugando con el yoyo, wow, pero qué cosa tan extraordinaria, qué invento tan bueno. Lo reunieron a todos y la gente quería saber quién había sido el que había inventado ese aparato. Entonces le preguntaron a todos, ¿quién hizo este aparato tan interesante? ¿Y quién fue el que lo hizo? Y atrás por allá decía el loquito, yo. Y se quedó yo. Pero si será verdad o será un chiste. Todavía para mí tuvo atribulación de verdad. Siempre me pareció tan genial el cuento. Es más, yo creo que Ajá, eso lo escuché con un personaje llamado, que se hacía llamar Pepón. Eso fue en los okey. 70 con el Club de la Televisión, si mal no estoy, se llamaba, que lo dirija Carlos Pinzón. Y me acuerdo de esa anécdota, pero esto te cuento, yo tendría por ahí en eso unos 5 años. Y todavía me acuerdo de la historia del yo. Puede que mi hermano lo recuerde, porque yo creo que lo vimos con él. Bueno, mi hermano tiene 3 años Ay, más no. que yo, mamá, le tendría que preguntar. Tendría que preguntarle, bueno. Sí. Ahí ya vamos a ver este otro. A ver.
¿Cómo le va a mi doctor? A ver, qué aparatos A ver, interesantes. ¿qué le trae de... Vamos a ver si de pronto esta se ve bien. Bueno, a ver, vamos a ver. Sí, sí jugó, bueno, más que jugó, sí las tuvo. Ajá, el álbum de figuritas de Panini. El álbum de figuritas de Panini. Bueno, mira que mi niñez, bueno, hay que explicar. Yo no era muy bueno jugando fútbol. Yo no tenía muy Venga, Doc, buena. Yo era muy. definitivamente los deportes no eran lo No, no suyo. eran lo mío. Y de hecho, a mí me pasó una cosa que la gente no me. Las personas que me conocen de hace muchos años, ya no quedan muchos, pero los que me conocen de niño y que me llegaron a conocer, digamos, de joven, recuerdan que yo no era bueno jugando fútbol y que tampoco era, pues como era tan ñoño, tan aislado y eso, tampoco me recuerdan como buen bailarín. Yo digo eso mucho porque quienes me conocen ahora saben que yo bailo, yo me defiendo, sí, o sea, y siento que bailo bien. De hecho, creo que eso a Ujú. mí me ayudó hasta para mis conquistas posteriores y creo que si soy Ay, casado, pues gracias a que también bailaba y no me, o sea, como que eso me ayudaba, ¿sí? Y me ayuda ujú. todavía, o sea, creo sinceramente que si le preguntan a mi esposa, ya va a decir que yo bailo bien y creo que bailo bien. Pero quienes me conocieron en décimo, en once, en noveno, esa fiesta, digamos, de Coca-Cola bailable que llamaban en aquel entonces, te Uy, aseguro, tú les preguntas, oye, Jorge Mario bailaba bien y dicen no. Y dice, pero si él baila bien, no. Pero mire lo que hay en video, no. Van a decir que es un montaje. No lo creen, ¿sí? De lo eso mal sí que puede bailaba. decir, mire lo que se perdieron las chicas de la Sí, sí, época. pero la verdad nos vimos con los estudiantes de colegio. Esto hará más o menos, es que casi que me acuerdo exactamente porque óigame, mi hijo estaba por nacer, no había nacido, estaba en un baby shower y mis amigos Ujú. hicieron una reunión. Entonces te puedo decir que eso fue hace 12 años, la última vez que los vi en una reunión de amigos, ya todos como cuarentones. Me decían eso, ¿usted qué? ¿Usted no baila? No, no me creyeron por más que yo les dije, pero me acuerdo que hubo un momento que pusieron música que para que bailáramos y todos empezaron a bailar. Te voy a decir una cosa, Milena, yo no me atreví a bailar. Sí, yo dije, ¿qué tal? Y vuelva como ese embrujo que hacía que yo no Ajá. bailara. Yo no bailé. Sí, y dije, es Ah, más, como que por un lado dije, tienen esa imagen mía, quédese con esa imagen, no, no hay problema, ¿sí? Me pareció hasta como simpático que me recordaran como alguien que se ponía a charlar o así, y no baila, ¿sí? Todo me acuerdo de ok. eso. Bueno, pero para volver entonces con lo de los álbumes, yo no coleccioné casi álbumes de fútbol porque a mí el fútbol me gustaba. Digamos, el fútbol me empezó a gustar no del 78 con el Mundial de Argentina, no tanto, sino el 82 con el Mundial de España. Ahí Ujú. le tomé como cariño y desde ahí me impulsé mucho para el fútbol, hincha de fútbol colombiano, sobre todo el colombiano, porque uno el extranjero no lo podía ver. Pero no hacía, digamos, de niño no hacía tanto esos álbumes. Pero sí hacía el álbum, digamos, y con la intención de llenar álbumes que nunca llené. Mi historia parece de frustración. No llenaba los álbumes porque era casi imposible. Me acuerdo mucho del álbum de Chocolatina Jet, que nunca lo llené, pero siempre lo tuve. Alguna vez lo tuve incluso el álbum en físico porque era muy difícil de conseguir. Quiero decirte que sí logré llenar un álbum. Afortunadamente la vida me ha permitido no frustrarme en esas cosas. Es decir, que si no lo pude de niño, yo tenía que hacerlo de adulto. ¿Sí? Y Ok. te va a sorprender el álbum que llené de adulto. El álbum que llené de adulto fue el álbum, de hecho lo llené con una novia en aquel entonces. Era el álbum de los, de hecho el álbum era de ella. Yo no podía tenerlo, pero en el fondo le patrociné llenarlo y la verdad me lo disfruté. Es más, yo no sé si hasta se lo robé, porque era yo el empecinado en llenarlo. Yo decía, esto tengo que llenarlo, tengo que saber qué llenar un álbum, porque siempre en algunos me faltaban hasta una fichita, alguna cosa. El álbum de los cariñositos. Ay, no joda. Y es que existía también laminitas de los cariñositos. Sí, pues era un álbum que estaba de moda. Yo no me podía como permitir comprar un álbum, es decir, sí me lo podía comprar tal vez, Ay, de pero no tenía cariñositos no como creo. la excusa, como el pretexto para comprarme un álbum, sí, como que fuera.
Y se dio el proceso. Con la novia vimos, no, estaban de moda, imagínate cuánto era. Estaban de moda los cariñositos, vimos el álbum y dije, ay, ¿quieres que te lo compre? Pero en el fondo yo lo quería para mí. Y se lo compré y empezamos a llenarlo y fue muy lindo. Te confieso que creo que es de las cosas que más recuerdo de ese. Fue como lo más bonito para mí. Yo creo que ella ni se acordará del álbum. Estoy seguro que no lo recuerda. Yo sí me acuerdo. Y creo que de pronto puede que no lo recuerda porque a mí me da la impresión de que yo me lo robé. ¿Sí? Ah, o de Sí. pronto antes, por el contrario, sí lo debe recordar muy Y dice, bien si oiga, se lo yo tenía un robó. álbum que se me hizo. ¿Y qué Pero tal que sí. escuche este podcast y diga, oiga, Sí. mi Ah, álbum? no, si lo escucha yo creo que igual lo va a negar. Entonces eso no hay ninguna, sí, pero porque lo que te digo, para mí fue muy importante ese álbum, pero muy, muy importante, ¿sí? Pero no lo digo, ay, es que romántico, no, qué pecadito. No lo digo por el lado romántico, lo digo por el lado de que yo tenía que llenar un álbum, ¿sí? Ajá, Lo demás fue como pretexto, pero y a mí ok. realmente el álbum era muy lindo. Y debo confesar una cosa. Y en esa época uno no podía decirlo como muy público. A mí los cariñositos me parecían lindos. Esa vaina que le saliera un corazón acá con energía y rayito y todo, me parecían tan bonitos y Ajá. como poderosos. Y a mí me gustaban. Debo compensarlo. Entonces, para ese momento habían los de Panini, que era de fútbol, Sí. estaban los de la chocolatina, que pues inclusive yo también intenté llenar uno, que uno intercambiaba mucho laminitas en el No, y ahora es colegio. muy fácil. La gente se va a sorprender. Pero es que en esa época no era como oficial el que vendieran las fichas de los álbumes. Yo veo que la gente compra ahora el álbum y se van al centro y pagan un precio grandísimo si le faltan unas láminas, ¿sí? Sí. O bueno, yo no sé si eso todavía se ve, pero yo me acuerdo que en mi época, de verdad a mí me quedó en un álbum, me faltaron como 4 fichas que nunca salieron en un álbum del Quijote de la Mancha. Me acuerdo todavía un ¡Ja! álbumcito. Y en esa época vendían unos álbumes que le tocaba a uno pegar. El álbum no venía con la ficha, la lámina que se pegaba, no, era Ah, uno le sí, que uno tocaba, la destapa, sí, ahorita no, era esa con eran, polvón. uno, ¿sabes yo con qué lo llegué a pegar? Me acuerdo porque mi Ajá. abuela, pues ya mi abuela, que ya se nos fue hace muchos años, mi abuela paterna, todavía recuerdo, no sé cómo lo hacía, pero mi abuela nos hacía como una especie de compota pegable. Eso se Ah, el llamaba engrudo. engrudo, ¿sí? Ajá. Todavía me acuerdo de llenar con el engrudo y eso era muy bonito, pero me acuerdo de no haber llenado. Es más, para que veas lo importante del tema para mí, me acuerdo que mi hermano también de pequeño él logró llenar su primer álbum y él todavía lo recuerda. Esto sí, si mi hermano lo escucha, él llenó un álbum que se llamaba Gogó. ¿De qué era? No sé si eran como de laminitas de amores o no sé. Me acuerdo que siempre dice Gogó. Ese Tengo que era, preguntarle. ese era de un manicomio que no decía yo, sino que decía Decía gogo. Gogó. Espérate a ver si de pronto mirándolo en internet, porque, y tengo que, pero me acuerdo mucho que mi hermano hablaba mucho de ese. Álbum Gogó, no, ya no. Álbum Gogó. No, yo no sé si sea ese. No, tengo que preguntarle a mi hermano. ¿Qué tiempos aquellos del álbum Gogó? Bueno, Doc, me encanta como traerle esos Sí, qué recuerdos de sorpresota. tantas cosas que de pronto las había dejado Completamente. usted por allá en el olvido y muy bacano que haya gente que diga, oiga, no, es que todavía se ve el yoyo, o sea, ¿cuánto tiempo pues hace que llegó el yoyo a Colombia, acá? Bueno, el yo sí tengo entendido que es de muchísimo, de mucho antes. Pues tengo, pues mirando ahí como, pues como la información, es de Ujú. mucho antes, pero lo que son el hula hula, el yo-yo, el auge pues tan grande de las cometas, de llevar cometas y todo eso, fueron como de más de los años 70 y me parece muy bacano que le recuerden ese tipo de cosas. Bueno, Doc, y por último, y espero que por ahí tenga usted alguna, no solamente el recuerdo, sino, Yo no sé eh, si ¿vas a mostrar otro juguete? no, ya, Entonces esto déjame era, mostrarles un juguete que era muy común en esa época, que ya, digamos, ahora es diferente, pero que me puede servir de ejemplo. Esto se lo regalé a mi hijo, pero me lo terminé apoderando yo. Y eran estos muñecos.
¿sí? Ajá, Si los ve. ajá. En mi niñez, te estoy hablando realmente de niñez, estos muñecos eran completamente articulados. Es decir, el bracito se movía así, Ah, ¿sí? ok. Aquí también se movía, no solamente así, sino se movía así. Era mucho más diseñado. Ah, bueno, este sí se mueve, mira. No sé si ves Ajá. que mueve acá la Sí, se le manito, dobla, ¿sí? sí, ahí le doblan la manito Y el la brazo. mano también se mueve. Es casi como en esa época. El Superman era distinto porque pues obviamente este es como más caricaturizado. Y era un muñeco que aquí es el clásico pintado. En esa época tenían el uniforme. O sea, era un saquito. El muñequito venía con Ujú, saquito. Y los super amigos y eran Batman, Robin, Superman y Aquaman. Ese fue, ujú. ahí me tienes que tal vez ese sí fue un juguete muy de mi infancia, que lo recuerdo con mucho cariño porque como yo estaba solito, yo hacía películas con esos personajes y hacía mis guiones y todo y hacía un montón de títulos de Uy, qué cuando... filo. Y mira lo curioso, alguna vez ese cuaderno, quién sabe que se haya hecho de cuaderno, yo lo llevaba en un cuaderno los títulos y me pongo a pensar, o sea, esos títulos por alguna razón los vi como ya como a los 18 19 años, por alguna cosa me terminé encontrando ese cuaderno, o tal vez más joven. Y miraba los títulos y mira que los títulos tenían que ver era con cosas que estaba viviendo en ese momento. ¿Sí? Entonces, si mis papás, digamos, se estaba yendo, el juego era, se está marchando Aquaman. ¿Sí? Aquaman va a Ujú, volver. Aquaman se quedó sin tal cosa, si me habían castigado. Superman recibe terrible castigo. Y era yo. Era muy curioso como yo lo ok. proyectaba con los muñequitos. Pero qué aventuras tan ricas las que hacía. Bueno, ya, pues regálenos acá 10 minuticos más contándonos cómo fue la llegada de la televisión a color a Colombia. ¿Qué recuerda Oh. usted? ¿Qué tiene usted ahí en su prodigiosa memoria? Porque déjeme decirle que Ay, si era caramba. a motriz y no era bueno para el deporte, por lo menos memoria sí tiene impresionante. Bueno, eso sí me acuerdo. Eso sí me acuerdo mucho. Y qué bonita esa imagen del televisor de atrás. Qué bonita esa imagen. Vea, Bueno, blanco mira, y negro y a color. yo lo recuerdo como si fuera ayer, diría la anécdota, a un periodista llamado Arturo Abella, que Ujú. fue muy presente en la televisión colombiana en la época de blanco y negro. De hecho, el noticiero se llamaba Telediario. Eh, y me acuerdo, es que me acuerdo justamente estar viendo con mi abuela y tal vez un primo, estábamos a la hora del almuerzo, pusieron el noticiero y Arturo Abella arrancó el noticiero, esto fue como en el 74, más o menos diciendo, habrá televisión a color. Era así, habrá televisión a color. Y tendremos, y yo me acuerdo, él tenía una voz muy nasal, Bien ¿sí? cachaco. Sí, era muy nasal. De hecho, por ahí pueden ustedes encontrar algunos videos de él porque él fue muy famoso por ser lo que después hizo Santiago Moore de ser un profesor superó, solo que él era, pues ya era un viejito en ese momento y le decía a uno, ¿cómo era? No diga briegar, diga bregar. Todavía me acuerdo hasta de y de alguna manera uno lo enseñó a hacer, no diga, no diga habemos, di ay conmigo, ¿sí? Ese tipo de cosas diga, ay, no decía di, siempre era hostiado. Lo recuerdo mucho ese periodista y recuerdo, porque además era el que encabezaba el noticiero muchos años. Él de verdad se retiró muy viejito. La última vez que lo vi vivo, ya estaba en silla de ruedas y muy, muy, muy viejito. Eh, recuerdo cuando dijo eso, habrá televisor a color. Cuando dijo que iba a haber televisión a color, yo creería que eso fue en el 76 o 77, ¿sí? Ujú. Es decir, yo tendría unos 8 o 9 años. Y me acuerdo que eso no fue mismo. Realmente la televisión a color en Colombia demoró bastante en llegar. Ya en buena parte del mundo había, ¿sí? En Ujú. algunos países la televisión a color está desde los 60. Uy, Eh, harto. en México llegó como en el 72. En Colombia el registro de la televisión llegó, y lo recuerdo plenamente porque tenía yo ya en ese momento 11 años, en el 79. Y me acuerdo porque, Ah, pero es que mira que me acuerdo.
Desde el 78 ya se empezó a hacer muy oficial y todo un año nos estuvieron con el cuento, va a llegar la televisión a color, va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar, hasta que llegó en el 79. O sea, en el 78 se hizo como el anuncio en diciembre y en Ujú. diciembre salió, pero del otro año. Bueno, como suelen pasar muchas cosas en nuestro país que demoran, pero llegan. ¿Sí? Y llegó la televisión en el 79, imagínate. Muchos años de hecho, Ush. Colombia fue de los países que más demoró en tener televisión a color. Me acuerdo que cuando llegó la televisión a color, eh, digamos, ya los dibujos animados estaban en color. No los veíamos a color, pero pues sabíamos que venían a color. Entonces, como que de las primeras películas que empezamos a ver a color fueron dibujos animados. Yo todavía me acuerdo, Milena, de hecho, en esa época, sé que eran costosos, pero afortunadamente mi papá me acuerdo que tenía como, trabajaba en Ecopetrol, si mal no estoy, tenía una posición económica buena y realmente nosotros fuimos como dirían los influencers, afortunados y bendecidos en tener un televisor a color bastante pronto. Sí, es decir, yo fui como esos niños privilegiados en ese sentido de que en la casa había televisor a color. Pero me acuerdo que el televisor a color no tenía muchos programas a color. ¿Sí? Porque pues todavía no estaba. Entonces me acuerdo que los primeros programas a color eran enlatados, es decir, dibujos animados, series extranjeras como El Hombre Nuclear, como La Mujer Biónica, como así. Esas eran las primeras que llegamos a ver a color. Y me acuerdo que en las propagandas, digamos, hacían 6 propagandas, ¿no? Entre corte y corte. De las 6 propagandas, solo una salía a color. ¿Sabes de qué me acuerdo? La primera vez que yo vi, pues veía mucha televisión aquí, entonces la primera vez que vi toda la franja continua en color. Y yo decía, wow, la primera franja continua a color. Me acuerdo de la primera como novela en color colombiana. Me acuerdo cómo fue llegando poco a poco, digamos, el color en la serie y todo. Fue muy bonito ese momento. Yo pensaba que eso de transmisión a color era, o sea, la transmisión como tal. No pensé que tenían que comprar un televisor diferente para poder ver a color. No, O, sí o le toca. entendí mal. No, no, me entendiste bien porque los televisores no eran a color, tenían que tener más, pues no me acuerdo cómo, el término técnico no lo recuerdo, no recuerdo cómo era el término, pero sí, obviamente los televisores tenían que tener como en la pantalla más posibilidad de pixelados en rojo, amarillo y azul. O sea, como los 3 colores primarios para hacer las Mm. diferencias. De hecho, tú mirabas los primeros televisores a color y los tonos eran muy, ¿cómo te dijera? Caricaturescos, como muy Mm, fuertes. No, para que te hagas un poco la idea, hoy digamos la mayoría si vemos un programa en YouTube, lo vamos a ver en 1080 o hasta en 4K. En Ok. esa época se veía en 480p, entonces los rostros no se veían tan definidos, ¿sí? No, no, y era el televisor. Me acuerdo también que era, sobre todo los de blanco y negro, eran unas cajas gigantes y gordas y la pantalla era chiquita. Ujú, De hecho, los ujú. televisores grandes eran de 14 pulgadas y uno los veía. Yo me acuerdo que para mí ver en la casa teníamos un televisor de 14 pulgadas y eso era un marrano de TV. Hoy uno dice 14 pulgadas es una cosa muy pequeña, ¿sí? Ujú. Porque ahora los televisores son de 72, de 80 pulgadas y más, 100 pulgadas, Ve como ¿sí? son planos o curvos inclusive. Y son televisores que te ocupan toda una sala, ¿sí? En esa Sí. época no, el televisor era en una mesa, eran muy gordos, eran un objeto de gran valor, eso sí, no había sino en la sala, eso sí me acuerdo que no había sino un televisor. Hoy, digamos, en las casas es común que en casi todos los cuartos haya un TV o algo así, de pronto la gente, si no lo tienen es porque dicen, no, que el niño no vea televisión todavía, pero de Ajá. resto es muy común que en los cuartos haya un TV, ¿sí? No Pero yo me está. imagino que si eran tan grandotes, porque yo me acuerdo que eso tenía en la parte de atrás, tenía parecía un motor de un carro, eso Sí. era una cosa grandísima. ¿Usted imagina un televisor del tamaño de hoy en día? Como no, habría que desocuparle una habitación completa, o no Te cabía. cuento una cosa, no solo lo imagino, yo lo tuve. ¡Ah, no joda! Sí, yo tuve un televisor que era muy grande. El televisor era como, pues bueno, hoy ya no sería tan grande, pero eran como unas 28 pulgadas.
Entonces sigue siendo Ujú. un tamaño grandote, es como para que te hagas a la idea, es que todavía lo estoy haciendo, era como así, 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 y era, o sea, yo solo no lo podía alzar. Sí, Hijo de tocaba madre. y tenía una pantalla grande. ¿Qué televisor para recordarlo con tanto cariño, tanto afecto? Porque en ese momento yo vivía solo y el televisor era mi amigo. Y me acuerdo que mm, cuando me lo vendieron barato porque me lo vendieron dañado, ¿sí? Y Ah, tenía que mandarlo a arreglar. Y yo con las ganas de tener un televisor así gigante, todavía me acuerdo, para jugar mis videojuegos, y lo mandé a arreglar y la persona me lo arregló. Pero siempre seguía con una falla y ahí lo lograba medio componer. Me alcanzó a durar como unos 2, 3 años. Sí, exactamente me duró 3 años. Más 3 años más hasta que ya murió del todo. Ya después sí yo no de tuve los arreglo. televisores, hablando pues como de televisores, ¿no? No de que fueran a color o no, porque en realidad no me acuerdo, pero en la finca yo me acuerdo que teníamos un televisor y de lo que sí me acuerdo patente era tratar de coger la señal de la televisión, porque en esa época, pues, no había toda la tecnología de ahora. Y me acuerdo mucho que el televisor tenía una antena y en la antena le colgábamos Como una un tapa pararrayos. de eso, y le poníamos una tapa de la cocina de mi abuela y le poníamos una tapa porque con la tapa es que cogía mejor la Cogía mejor. señal y me acuerdo mucho que yo tengo un tío como 3 años mayor que mi hermana es 3 años mayor que yo soy 3 años mayor que una primita y mi primita es mayor 3 años que la hermanita, entonces éramos como así, como entre 2 años y medio y 3 años. Y entonces nos sentábamos todos a ver televisión en las vacaciones y eso empezábamos allá, gírela, gírela, porque se dañaba, entonces alguien se subía y era Ahí, a la derecha, a la ahí. derecha, ay, ay, y además se bajaba, volvía y se dañaba. Porque además muchas veces uno lo arreglara porque tocaba la antena con la mano. Y De cuando lo más que tocaba se sí. mejoraba. Sí, era uno el conductor, era muy chistoso. Yo me Ajá. acuerdo que también nos decían de ganchos de ropa para arreglarlo, pero realmente lo que Ay, más arreglaba la dichosa señal era la mano de uno, porque la energía que uno le okey. transmitía al... Sí, sí, me acuerdo de eso. Incluso yo recuerdo alguna vez un primo que el techo se rompió y alcanzó a caerse, se lastimó. No se cayó al piso, pero sí, digamos, en la parte de arriba rompió el techo y un pedazo, eso fue todo un Por cacharro. estar encaramado arreglando Sí, el sí, me televisor. acuerdo de ese tipo de procesos. Y eran unos tiempos, digamos que uno disfrutaba mucho eso porque era muy en familia, ¿no? El ver un programa, ya son cosas que se han ido como perdiendo, ¿no? Ya digamos, de hecho, como que el programa era muy colectivo. Yo recuerdo mucho que la charla en la familia era sobre un programa de televisión. Hacen cuenta como si la Ujú. gente se sentara a hablar todos de Stranger Things o de Ajá. Walking Dead o El Señor de los Anillos o bueno, alguna serie, pero hoy eso sigue siendo muy limitado. Es decir, sí hay congresos donde se hace un foro y la comunidad fandom van y se reúnen a hablar de una determinada serie, pero en esa época era el papá, la mamá, la tía, la hermana mayor, la hermana del medio, el hermano chiquito, todos reunidos alrededor de charlar sobre la serie que habían visto el día anterior o cosas así, o el capítulo que seguía. Eso sí lo recuerdo de una manera muy, muy bonita. Otro tiempo. Hay una película colombiana que te recomiendo mucho, se llama El Control. Tiene algo de eso. Sí, Ah, que es con este César Mora. comediante. Es con César Mora Ah, haciendo no. del abuelo. El Control se llama. Ah, no, entonces no, el control, okey, okey, no, pensé que Porque era yo sí me otro. acuerdo, o sea, cuando vi la película me identifiqué con lo que llamaban el Chinomatic. Y era que uno se encargaba Ujú, de cambiar el canal. Eso sí me acuerdo. Pero no era ninguna cosa que uno se el pusiera mal por Chinomatic. eso. No, 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 para uno era un orgullo ir y moverla. Ese era el que manejaba el control Pues, o sea, el del papá era el que le decía, mi hijo, televisor. vaya a cambiar el canal. Pero para uno era, porque ya Ay, era uno sí, grande poder manejar el... claro, Como el cuando era la televisor que tienes en la peliculita y imagen. ajá, Eso acá lo llamábamos mazorca. Y uno tenía que, mazorca. incluso esa mazorca o ese cosito, no sé por qué llamaba mazorca, tenía como una ruedita que uno la podía girar un poquito para mejorar la señal. Ah, sí, uno como un botoncito más chiquito. ¿Sí? O una cosa de girar, depende de la tecnología que Ajá. fuera, pero era fantástico en aquel tiempo. Todavía recuerdo a Ay, mi abuelo con un televisor a color que él le quitaba casi todo la temperatura al color.
Entonces quedaba Ujú. muy opaco, quedaba como si fuera televisor en blanco y negro, pero a mi abuelo le gustaba así, todavía recuerdo eso, cuando uno iba a la casa de mi abuelo, uno veía que el televisor de los personajes se veían pálidos, o sea, casi no salían en color, salían era como un blanco, como si fuera este color. Y este no salía, Ajá. sí, sí, no era, o sea, este se veía como blanquito, o sea, se veía muy blanco y negro, un poco la imagen de ese TV, ¿sí? A pesar de que eran a color. Bueno, Doc, me encantó haber hecho como este recorrido por diferentes temas. Me parecen súper chéveres, divertidos, nos traen a la memoria. Me encantó retarlo, muchas gracias por permitirlo, porque pues no era nada preparado, entonces obviamente generaba cierto nivel de que sigue, que Sí, va y me sí. corcha. De verdad que me encantó, muy chévere, me encantó. Muchas Muchas gracias gracias. a ti, querida Milena. No, 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 pues muy interesante. Y bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy en un nuevo capítulo de Yo estuve ahí con el doctor Carano Choca en la compañía queridísima de Milena Duque. Muchísimas gracias, Milena, y hasta una próxima ocasión. Hasta una próxima, Edu, que estés muy bien. Éxitos. Hasta Igualmente, luego para todos, éxitos para todos. Mis buenas vibras para cada uno de ustedes y que sean muy felices. muchas gracias. Abrazo grande para todos.